Bueno, pero hoy tenemos un tema también muy relevante para el país y para los costarricenses, sobre todo en la coyuntura en la que estamos de esto de Navidad, de que gastamos el aguinaldo, lo tiramos por todo lado. Hay una información que trascendió ayer, que el Banco Central dio a conocer ayer, y que queríamos ponerla en perspectiva, ¿verdad? El Banco Central comparte varias cifras de los últimos 4 meses, el último cuatrimestre, y esas cifras revelan, digamos, viéndolas así en frío, duras y puras, que hay un crecimiento en la economía del país en la mayoría de los sectores productivos. Ahora vamos a ir desgranando esto. Es gracioso, a mí me llamó mucho la atención la forma en que el Banco Central lo anuncia, porque habla de síntomas de reactivación, que la economía presenta síntomas de reactivación. Sí. Yo comentaba ahora con uno de nuestros invitados que ya vamos a presentar, que cuando usted habla de síntomas, cuando habla de una enfermedad, ¿verdad? Normalmente. O sea, la enfermedad tiene síntomas. Y si usted quiere dar una noticia positiva, pues dice, hay señales de reactivación. Pero sí, él usó el término síntoma. Ahí faltó asesoría en el manejo de los términos. Es lo que queremos hablar ahora con nuestros expertos. Sí, y bueno, hemos tenido la conversación, Carlos y yo, de si esta pequeña señal, digamos, de un crecimiento económico en los últimos 4 meses, ¿qué peso tiene en la realidad? O sea, si esto es sostenible, si se tienen que tirar ya las campanas al vuelo y todos gastemos el aguinaldo porque vienen momentos de un crecimiento inesperado, o tenemos que ser prudentes, esto es apenas una pequeña señal y tenemos que verlo con precaución. Y otra, Hilda, si el peso es meramente económico, macroeconómico, o el peso es político o de imagen. Exacto. O de golpe de efecto también, sí. En una época, como decís, que la gente está pendiente en esa incertidumbre, si puedo gastar o no puedo gastar, debo cuidarme. Exactamente. No. Y por eso hemos invitado hoy a los que saben. A los que saben, para que compartan con nosotros. Don Eli Feinstein, que ya todos lo conocen, economista y muy... economista y analista. Y analista, pero también apoya mucho a La Lupa y a CRC. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Hilda y Carlos, por la invitación. Un placer, como siempre. Mucho gusto, don Gonzalo. No tenía el placer. Encantado. Aquí estamos para servirles. Por primera vez están juntos. Sí, ¿No se conocían? No, señorita. No. Bueno, y presentémoslo entonces públicamente. El otro invitado es don Gonzalo Ramírez, también economista, un analista muy fino, académico, profesor universitario, ex vicealcalde de San José, también ha estado con su paso por la política y un buen amigo. Así que un gusto tenerlo aquí, don Gonzalo, en La Lupa. Encantado, Hilda. Carlos, muchísimas gracias y encantado de compartir con usted. Igualmente. Don Eli. Ambos amigos de CRC, muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez arrancar con la pregunta del inicio, como siempre digo yo. Colegas en la revista, aunque hace rato no publicó. Colegas en la revista. Exactamente. Pero qué curioso que yo creo que no se conocieron. Nos hemos conocido socialmente nada más. Sí. ¿Sabe? Sí. No recuerdo. En aquel seminario que se hizo con motivo del aniversario de las relaciones con la República Popular China. Exactamente, ahí fue. Don Gonzalo, claro. Si se puede traje oscuro y corbata amarilla andaba don Eli. Buena memoria. Sí. Si nos corremos un poquito, don Gonzalo, porque tenemos... ¿Hacia dónde? Hacia acá. Más pegadito hacia don Eli. La cámara, o sea, tenemos que... Movemos el micrófono un poquito. Exacto. Sí, nos apretamos aquí. Muy bien. Está bien. Para que no se nos quede fuera de foco, ¿verdad? Yo iniciaría con la pregunta, digamos, más básica. ¿Qué significa esto que está anunciando el Banco Central? Esto que ellos anuncian como un crecimiento, un síntoma de crecimiento, así con ese término, pero bueno, un crecimiento en los últimos 4 meses, don Gonzalo. Bueno, es decir, es un crecimiento, ¿verdad? No hay duda, son 4 meses. Lo que pasa es que hay que calificarlo mucho, y el mismo presidente del banco, Rodrigo, lo califica y dice, no, con mucha cautela, ¿verdad? Y creo que lo dice bien, él dice, no, los hechos, the facts, ¿verdad? Es que venimos con 4 meses de crecimiento en el IMAE, ¿verdad?
¿Qué significa eso, don Gonzalo? Bueno, el IMAE es el índice mensual de actividad económica. Lo hace el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central y mide, mediante una serie de indicadores, el índice de actividad económica, comparando el mes del año presente con el mes del año pasado correspondiente. Mes con mes es la comparación. ¿Verdad? Y sí, por 4 meses hemos venido creciendo sostenidamente. Empezamos, qué sé yo, en julio, me parece, ¿verdad? Con 1.4, y ahí hemos venido desde junio, me parece, y la última cifra es un crecimiento del 2%. Lo que pasa es que cuando desmenuzamos el origen de ese crecimiento, entonces ya empezamos a ver cómo es la cosa, porque desde el punto de vista que nos interesa, creo yo, y sobre todo en este programa de radio, por la naturaleza del programa, digamos, desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del ingreso, en lo que a mí me interesa de los quintiles, de los primeros quintiles de la gente de menores ingresos relativos, ahí no hay mucho que decir, porque este crecimiento se origina principalmente en las zonas francas, en el sector de la economía, digámoslo así, que tiene menos vinculaciones, menos encadenamientos con el mercado. Genera empleo, genera exportaciones, pero nada más. En las zonas, tiene el peso mayor, las zonas en el régimen, sí. Totalmente. Exactamente. En el régimen temporal. Ahí se origina como un 18% más o menos la tasa de crecimiento en ese sector y por lo tanto afecta la tasa total. Pero digamos hay 2 sectores muy deprimidos que nos importan mucho, que es el sector de la construcción y es el sector comercio. Entonces, si tenemos una depresión tan espantosa en el sector construcción, menos 17%, y tenemos también una situación muy deprimida en el sector comercio, eso quiere decir que son los 2 sectores que más capacidad de empleo, de generación de empleo tienen y que generan empleo para las personas que tienen un menor nivel educativo, de preparación. Y ¿verdad? Económico, obviamente. Y económico, obviamente. Se genera mayor distribución. Es los que pueden generar mayor distribución, los que pueden hacer llegar salarios a los hogares de menores ingresos y los que alimentan finalmente el consumo. Pero esas ¿verdad? 2 fuentes de trabajo están muy deprimidas. Muy deprimidas. Porque no crecen, más bien decrecieron. Porque decrecen. Entonces, por lo tanto, el efecto sobre el empleo y sobre el ingreso de los sectores mayoritarios de la población, o por ponerlo de otra manera, de los 3 primeros quintiles, ¿verdad? Es muy bajo. Don Eli. Y si le agregamos a eso el sector agrícola, que en esta última medición muestra un crecimiento del 0,2%, pero esto es después de más de un año de que venía contrayéndose, o sea, venía decreciendo y ahora tuvo una mínima recuperación de 0,2%, ¿verdad? Entonces, esos 3 sectores, construcción, comercio y agrícola, que son generadores de empleo y que son generadores de empleo, como bien dice don Gonzalo, para la gente de menores niveles educativos y menores niveles socioeconómicos, siguen estando en problemas, ¿verdad? Entonces, la noticia hay que tomarla con mucha cautela. El presidente del Banco Central está diciendo la verdad. En los últimos 4 meses, en junio, yo aquí tengo los datos, en junio el índice mensual de actividad económica marcó un 1.2% de crecimiento. Sí. Un año antes estaba en 3,5%, 3.8%, ¿verdad? Y a partir de ahí... Don Eli, incluso en mayo del año pasado estaba en un 3,5%. Correcto. Bueno, aquí tengo los datos, sí. En julio estaba en un 3,5%, en mayo estaba en un 3,7%. Estamos hablando de mayo del año pasado. Del año pasado, sí. de crecimiento, ¿verdad? Entonces, en junio pegamos un 1.2, fue el punto más bajo. A partir de ese momento, en julio 1.4. De este año. En julio 1.4, en agosto 1.7 y ahora en septiembre 2%. O sea, eso quiere decir, para que quedemos claros, porque no sabemos de economía, o sea, ustedes son los que saben, pero nuestros oyentes y nosotros no. Pero para que quede claro,
ese crecimiento que anunció el Banco Central ayer, que sí, que efectivamente hay un crecimiento, Sí. no alcanza o apenas llega a la mitad del crecimiento que teníamos al inicio del 18. Exacto. A mediados del A 18. mediados del 18. Así es. Digamos. Este- O sea, hay un crecimiento, pero jamás estamos en las cifras que, No, que no, estuvo el país. No, Es un no. crecimiento Es que- anémico. Es que diríamos. eso es Es un importante crecimiento analizar y anémico. verlo Y- porque nos puede confundir, ¿verdad? Nos Y puede yo llevar a la creo que lo confusión. otro que es importante de observar es que, si bien sí, en estos últimos 3 meses se ve ese pequeñísimo repunte en tasas muy anémicas, como bien dice don Gonzalo, tampoco podemos lanzar campanas al viento, ¿verdad? Es muy temprano para pensar que ya la economía tocó fondo y que ya pegó la vuelta. Porque, y esto lo conversábamos Hilda y yo el día de ayer cuando me llamó a pedirme que la acompañara hoy, si uno analiza el crecimiento económico medido por el IMAE en los últimos 10 años o desde que se creó el índice, lo que sea, uno verá que siempre hay periodos en que crece más rápidamente, decrece, o sea, hay periodos de aceleración, periodos de desaceleración. Desde agosto del 2015, la economía tiene una tendencia decreciente en términos de aceleración. O sea, en agosto del 2015 el IMAE llegó a su punto más alto, que fue 5.4, si no me equivoco, por ciento de crecimiento, y a partir de ahí ha venido decreciendo. ¿Quiere decir esto que todos los meses crece menos que el anterior? No. Hay meses donde crece más que en el mes anterior. Digamos que, por decir algo, que en mayo del 2016 el crecimiento fue mayor que en abril del 2016, y esto ha sucedido varias veces, ¿verdad? Incluso por periodos de varios meses donde la economía parece que está empezando a acelerarse nuevamente Y vuelve a caer, ¿verdad? Entonces, ojalá esta vez sí sea la vez que ya el viento dio la vuelta y ya vamos otra vez para arriba. Y vemos en el gráfico, y podríamos ver en el gráfico una línea, digamos, ascendente. Entonces Pero digo ese yo, gráfico que ojalá. tiene, porque los yo que nos una- oyen no están viendo el gráfico, este gráfico que tiene don Eli aquí, lo que hace es mostrar un crecimiento pequeñito, ¿verdad? Una línea ascendente y luego una caída. Una línea pequeña ascendente y luego una gran caída. Es lo que estoy viendo en los últimos... ¿Cuál es últimos una meses. cifra, digamos, aceptable en el crecimiento de un país? De un país como Costa Rica, Sí. con una tasa de crecimiento poblacional baja, digamos, ¿verdad? Es que yo pienso que menos de un 4,5 no es satisfactorio. O sea, ¿verdad? ese No sé 5 qué piensa que usted, don se registró en Eli. el 2015 era muy positivo. Era muy positivo. Era muy positivo. Lo que pasa es que si usted ve el crecimiento, ya ahora medido por el PIB, no por el IMAE, pero si usted ve el PIB de mediados de los 80 a mediados de la primera década de este siglo, el crecimiento promedio anduvo por el 4,5%. Y aún así no fue suficiente para mejorar los índices de pobreza, no fue suficiente para generar empleo. Después del 2008 para acá, del 2009 para acá, desde la última crisis, el crecimiento promedio ha andado por debajo del 3,5%, que aún así es mayor que el crecimiento de la tasa poblacional. La población crece menos Al del uno. 2%, 1.8, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Sí, 1%. Uno. O sea, la economía crece más rápidamente que la población, lo cual da a entender que hay más recursos para distribuir, ¿verdad? Pero un crecimiento tan pequeño no alcanza para mejorar estos índices. Entonces, antes del 2008 teníamos un crecimiento del 4,5% promedio sostenido durante 30 años, y durante casi 30 años, y no logramos mejorar la pobreza. Recordemos que en pobreza estamos estancados desde hace más de 25 años, Desde el 90, por encima del 20%. Por encima ¿verdad? del 20%. Sí. Así es. Y por otra parte, a partir del 2009, baja el nivel de crecimiento por debajo del 3 o alrededor del 3,5%, y lo que pasa es que el desempleo se dispara. ¿Qué significa que la economía esté creciendo? ¿Cómo lo miden? ¿Cuáles son los parámetros para decirlo? Porque usted tiene una sumatoria de los bienes y servicios que produce la economía, ¿verdad? Y las exportaciones y menos las importaciones, ¿ah? Y usted mide a cuánto equivale esa producción, o lo puede ver desde el punto de vista del ingreso también, ¿verdad? Que es otra
la otra perspectiva, y usted lo mide año con año y usted puede ver si va creciendo o no va creciendo. Y usted compara eso con lo que usted quiere o necesita para llenar las aspiraciones de la población de un nivel determinado de vida, para producir empleo, para... Yo no quiero desviar, digamos, la línea que ustedes tienen de entrevista, tal vez, pero sí, en algún momento me gustaría que tocáramos algo, y es que me parece que posiblemente estamos entrando, o entramos hace algunos años, en una etapa del desarrollo del país en el que ya tenemos un desempleo estructural, que se llama. Es decir, tenemos un desempleo que no va a variar en el corto plazo con las tasas de crecimiento económico, sino que por razones de las características de esos trabajadores desempleados, cada vez les va a costar más o no van a encontrar empleo, ¿verdad? Pero eso si usted quiere después... Pero yo quería detenerme porque quiero desmenuzar la parte de cuáles son esos sectores que están creciendo y cuáles los que no. Un poco decía don Gonzalo que el tema de las zonas francas, ¿verdad? Es uno de los que se benefician, digamos, en estas cifras de crecimiento. Que alimenta. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué zonas francas? Porque las zonas francas no se mueven al ritmo de la economía costarricense. A ellos les suena un tambor distinto y bailan al son de ese tambor. Y ese tambor tiene que ver con el ritmo de las economías donde ellos colocan su producto. Recordemos que zona franca es, traen materiales, los procesan aquí, o ahora hay mucho servicio también, preparan aquí los servicios, pero los venden en el exterior. Y entonces, que las zonas francas crezcan o decrezcan no tiene tanto que ver con la situación interna económica de Costa Rica como con la situación de los mercados donde ellos producen. Hay cuestiones de nuestra economía que afectan, por ejemplo, el tipo de cambio. Recordemos que creo que fue este año, fue el año pasado que hubo un bajón del tipo de cambio, después se volvió a recuperar, pero eso le ayuda a las exportaciones, ¿verdad? Porque entonces, reciben más. Sí, claro. O sea, disminuye el costo de producir en Costa Rica denominado en moneda extranjera, ¿verdad? O sea, son dos mundos probablemente la variable más importante es que en los Estados Unidos la economía está creciendo muy fuertemente y el principal mercado de nuestras zonas francas son los Estados Unidos y la economía ahí está creciendo. Entonces podemos hablar de que hay dos realidades. Una, la de las zonas francas, que tiene que ver más bien con el exterior y la realidad económica del mundo, digamos, de los países, y otra, la realidad interna, que es la más complicada, porque si hablamos de que el comercio es uno de los que decrece, y la construcción, y para nadie es un secreto que todos los días vemos cerrarse locales en los locales que están en vía pública en los centros de las provincias y también en los centros comerciales. O sea, que eso sí está deprimido, y también la construcción, que es la que genera mucho empleo para ese sector que precisamente está desempleado. Sí, efectivamente es así. No, bueno, yo no diría que son dos realidades, sí, es una forma de decirlo. Es una realidad que tiene dos aspectos, ¿verdad? No es que las zonas francas sean ni mucho menos despreciables para la economía del país, ni mucho menos. ¿Verdad? Claro. Son muy importantes, generan empleo de calidad. Y encadenamientos. Algunos encadenamientos, sí. Y además son una fuente, llamémosle así, de, ¿cómo diríamos? De producción, aprendizaje, de tecnología, de entrenamiento de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, crean, digamos, núcleos que son muy importantes y dinamizan la economía. Bueno, y además aportan, por supuesto, a la balanza de pagos, ¿verdad? Sí. Pero están muy desencadenadas del mercado interno. Eso. Ese es el problema. A eso me refiero yo con dos realidades. Sí. Porque el mercado interno, con estas otras características, es complicado. Este índice del IMAE del que estamos hablando, el índice mensual de actividad económica, es muy rico porque le permite a uno ver esas realidades por separado, ¿verdad? Entonces, la actividad, decía don Gonzalo, en régimen temporal, que es el nombre que se le pone a estos regímenes porque entra y sale la mercadería, ¿verdad? Claro, entra la materia prima, se procesa en Costa Rica y se exporta. Entonces, es una importación temporal y entonces les llaman regímenes temporales y después, por contraposición, al otro se le llama régimen definitivo, ¿verdad? Porque es
la materia prima, ya sea producida aquí o importada, se procesa en Costa Rica y mayoritariamente se queda en Costa Rica, ¿verdad? Y tienen dos realidades muy distintas. En zona franca hay exoneraciones fiscales, hay trámites simplificados, hay ventanillas únicas, etcétera. Y en el régimen definitivo les cae toda la carga de los impuestos, la tramitomanía en este país es insoportable, etcétera, ¿verdad? Y entonces cuando usted analiza que las zonas francas, o más bien el régimen definitivo, creció en un 12% en esta última medición, y cuando usted ve el régimen definitivo, el crecimiento, ahora no recuerdo la cifra, pero fue menos del 1%. Sí. Entonces usted sí ve esas un dos golpe, realidades, hay un golpe. o esas dos caras de una misma realidad, pero son dos caras muy distintas. Muy distintas. Carlos y estimados invitados, tenemos varios comentarios, obviamente en las redes sociales. Voy a leer uno antes de ya atender al invitado que tenemos vía telefónica, que es don Álvaro Sáenz, el presidente, ¿qué sería? Interino, ¿verdad? Interino de la Unión de Cámaras Empresariales. Ya vamos con él. Doña Silvia Elena Valverde dice: bendiciones, doña Gilda, Carlos e invitados. Amén. No sé a dónde está ese crecimiento, porque mis hijos no encuentran empleo. Todos los días suben las cosas y mi sueldo no sube un céntimo. Sí. Bueno, ese es el impacto real del costarricense. Y es que hay que decirlo claramente, o sea, el hecho de que hay una pequeñísima recuperación, no podemos obviar que estamos hablando de un crecimiento del 2%, que sigue siendo muy pobre. Entonces, no es algo que la gente va a sentir o percibir inmediatamente. Don Oscar Chávez dice: la información dada es difícil creerla. Un dato que debe tomarse en cuenta, dice Stuart Monge, es que no hay crecimiento. O sea, tomando esto a futuro, ¿cuál es el resultado al próximo año? Esto no se levanta en un año, dice don Stuart Monge. Bueno, ahí está don Álvaro Sáenz en la línea telefónica. Don Álvaro es el presidente interino de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, y queremos conocer de parte de don Álvaro, como representante de la cúpula empresarial, ¿cuál es la percepción que tiene después de este anuncio del presidente del Banco Central sobre síntomas de recuperación económica en los últimos 4 meses en el país? Realmente, desde la perspectiva del sector productivo, ¿se está sintiendo esta recuperación? Don Álvaro, buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mira, como todo en la vida hay que disectar y revisar los números para establecer realmente a dónde y para quiénes está haciendo un crecimiento o está representando un crecimiento de la economía. Entonces, si usted se da cuenta que lo que es régimen no definitivo, zona franca, el crecimiento de 2 dígitos, mientras que el régimen definitivo local hay un decrecimiento. Entonces, el porcentaje compuesto es un 2% para toda la economía. Pero vamos a ver, el 90% de la economía de este país es el régimen definitivo, el 10% es zona franca, exportación, lo cual es muy bueno que exista, pero no es suficiente para desarrollar el país. Por eso necesitamos establecer también la parte de empleo, dónde está creciendo el empleo y dónde no está creciendo el empleo, ¿verdad? Está creciendo el empleo o hay menos problema en la zona del área metropolitana, donde están los centros de servicios, donde las compañías se instalan y dan servicios a gente con mayor capacitación, pero en la zona rural hay un gran desempleo. También tenemos que disectar que el desempleo es muy alto para los jóvenes menos de 30 años y para las mujeres también. Entonces, por supuesto que una gran parte de la población no siente esa mejoría. Yo creo que venimos de una gran crisis fiscal, y yo creo que todos debemos empezar a entender que el déficit fiscal, ¿verdad?, el exceso de gasto del gobierno con respecto al ingreso, nos empobrece a todos, porque frena el crecimiento económico y por ende causa desempleo y pobreza. Eso es una variable incuestionable, es una relación directa. El déficit causa decrecimiento económico y pobreza, y desempleo. Podemos paliarlo un tiempo con préstamos internacionales, pero bueno, por eso esos números hay que verlos con mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, y finalmente le comento esto,
Estamos comparando números con respecto a un año que fue terrible. Octubre de 2018 acabamos de terminar o estábamos en medio de la huelga nacional, ¿verdad? Que afectó muchísimo, costó creo más de un punto porcentual del PIB. Entonces, ustedes cómo comparar sobre una base que era menor de antes, muy pequeña, un crecimiento. Entonces, digamos, si usted está creciendo al 10, tiene un crecimiento 10 y subió el año entrante un 10%, pues está creciendo el 11. Pero si está basándose en 2018, que crecimos, que el parámetro era un 7 y que es un 10%, 7.7. Entonces, ¿me entiende? Entonces es muy relativo crecer contra un año muy malo. Pero bueno, hay algo que está pasando positivo. Por lo menos vemos luz en el horizonte para el 2020. Pero no suficiente todavía, don Álvaro. No, es que falta muchas cosas, falta, concretar. Recuerde, mucho del crecimiento se da por la inversión, y no solo la inversión extranjera, sino la inversión nacional, ¿verdad? El 70% de las empresas en este país, y a eso me refiero a inversión nacional son, tienen menos de 5 empleados. La tasa de mortalidad de los emprendimientos nacionales es altísima, o sea, en 2 años 60, 80% no existen de las que fueron fundadas. Por lo tanto, la gente quiere empezar y fracasa, ¿verdad? Entonces entra la informalidad o el desempleo. Y eso es una verdadera tragedia, porque no estamos democratizando la economía, primero, y estamos creando mayor desigualdad, ¿verdad? Entonces, por eso es que urgen acciones importantes, como que nos pongamos serios, especialmente en las universidades y en la corte, se pongan serios con los gastos. O sea, vivimos en Costa Rica, no son en qué país creen que vivimos. Es importante que recorten gastos y se ajusten a la realidad, ¿verdad? También es importante que se concrete la ley de huelgas y ya sea ley, para que dejemos de estar en una incertidumbre a la inversión futura, porque todo eso lo toman los inversionistas en cuenta. Don Álvaro, ¿ustedes como la Unión de Cámaras Empresariales van a hacer alguna solicitud a don Carlos para el próximo año, para el 2020? ¿Están pensándolo? Nosotros, en el tema de reactivación económica. Sí, nosotros en junio de este año emitimos un comunicado, que es el segundo manifiesto sobre reactivación económica, que tenía 8 puntos. Algunos han avanzado, otros no han avanzado, pero ese era un manifiesto sobre reactivación económica, una agenda integral de reactivación económica, no eran puntos aislados, ¿verdad? Entonces hay que seguir adelante con eso para que la reactivación empiece a generarse. Nosotros venimos de una fiesta inmensa de gastos de 12 años, ¿verdad? De 3 gobiernos seguidos que gastaron un déficit inmenso. Entonces no podemos pensar que esos desajustes estructurales se corrijan en un año, porque no existe un botón de reactivación económica, entendamos, no existe ese botón. No es como voy a estripar el botón para que todo se reactive. Es lento, tenemos que tener prudencia y seguir trabajando, pero el gobierno tiene que socarse la faja y la Asamblea Legislativa seguir generando leyes que produzcan, que bajen la incertidumbre y que produzcan estabilidad social, económica, laboral y ambiental. Perfecto, don Álvaro. Gracias, Muchísimas gracias por su intervención en La Lupa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Ahí está don Álvaro representando al sector empresarial de este país, don Gonzalo Ramírez y don Eli Feinza, que nos acompañan hoy. Bueno, primero que nada yo tengo que decir que yo me felicito de que la UCAE finalmente lograra organizarse, ¿verdad? Porque en este momento no tener la voz de la UCAEP y tener esa terrible bronca interna que tenían es malo para el país, muy malo, porque le agrega a la incertidumbre, ¿verdad? Y entonces el hecho de que lograran poner un poquito la casa en orden a mí me parece maravilloso, es una gran contribución que están haciendo. Efectivamente yo concuerdo con él en el hecho de que la incertidumbre, sobre todo el factor incertidumbre, el factor temor, el factor falta de claridad y de comunicación está afectando la inversión interna, ¿verdad? Y eso es clave para poder reactivar la economía. Y por supuesto, el otro factor que está afectando seriamente es que en el corto plazo, por lo menos, no hay duda que la reforma fiscal tiene, además de efectos subjetivos, de que la gente se asusta y no gasta, porque yo no sé cuánto me va a costar ahora la vida, etcétera. Se contrae el gasto. Todo esto tiene a la larga una dinámica que, bueno, finalmente ha hecho que el ingreso promedio de los hogares costarricenses ha disminuido de un 2.5% en el último año.
según los datos Y- del y- Observatorio Económico de la Universidad de la Nacional. Universidad Nacional, el estudio que se dio a conocer la semana pasada. La semana pasada, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias usted no puede tener recuperación, ¿verdad? O es muy difícil que la haya. Y es importante que si bien hubo una recuperación en los ingresos de la gente más pobre del primer quintil, de ahí para arriba todo el mundo, incluso hasta el último quintil, hasta el sector de más altos ingresos ha tenido una reducción en los ingresos del hogar y en los ingresos personales. La incertidumbre, digamos, la sensación depresiva, subjetiva que esto causa, tiene una incidencia muy fuerte sobre la economía y sobre la inversión. Y efectivamente eso es un freno real, digamos, a la recuperación. Yo le agregaría al término incertidumbre le planteo a don Eli el término credibilidad también, ¿verdad? El gobierno ha lanzado anuncios de que va a anunciar la reactivación 3 veces en este año, Sí. y no hemos visto medidas concretas y claras. Y eso puede generar también un problema de credibilidad. Usted habla de comunicación, don Gonzalo, pero la gente, el inversionista le cuesta creer en un gobierno que no concreta. No solo un gobierno que no concreta, Carlos y don Gonzalo, un gobierno que da señales confusas. Apenas ayer o antier daba el presidente declaraciones a El Observador, este nuevo medio digital, donde le preguntan por la reforma del Estado y dice que él no cree que haya que cerrar ninguna institución. Y después le van preguntando y dice que él reconoce que hay algunas que no hacen nada y que están duplicadas y que ¿cómo se llama? Que ya perdieron su norte, que no cumplen su objetivo, pero él no cree que haya que cerrar ni fusionar instituciones. Y entonces, al final de cuentas, cuando don Álvaro habla de confianza, de generar confianza, de que los empresarios necesitan ver señales de confianza, Son decisiones claras. es precisamente en la dirección de la responsabilidad fiscal. Vea lo que mencionaba don Álvaro, ¿verdad? Él decía, bueno, es que este exceso del gasto público sobre los ingresos, el déficit fiscal, etcétera, en el corto plazo eso le produce a usted un crecimiento económico, pues no, iba a decir ficticio, no es ficticio, pero ese exceso de gasto puede dinamizar una economía, pero a mediano y largo plazo provoca los problemas como los que hemos estado viviendo en Costa Rica, Claro. con mayor fortaleza desde el 2017. Pero es que entonces para acá, van a ¿verdad? seguirle trasladando al costarricense con impuestos Claro. la responsabilidad de una economía fracasada. Y entonces, más impuestos, en el gasto, las pensiones y, están... y el compromiso de reducción del gasto que había anunciado doña Rocío Aguilar en algún momento, se hicieron 4 tiros, ahí pim, 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 y eso el pueblo ya no se chupa el dedo, o sea, ya la gente no se deja engañar. Vea, Hay que tener muy claro no, eso. sí han hecho un esfuerzo de reducción del gasto. Perdón, estamos hablando de 2 cosas en paralelo, pero que es que no hay que dejar ninguna de las 2 botadas, ¿verdad? No importa, retome las dos. Porque el don tema de las Gonzalo. señales de gobierno, el tema de comunicación de gobierno, el tema del lenguaje que usa el gobierno, por decirlo así, es muy importante, ¿ah? Y es muy deficitario, pero dejemos eso de lado. Sí se han hecho esfuerzos de reducción del gasto, es decir... De contención, más que de reducción. De contención, ¿verdad? No es fácil. Los que hemos estado en administración pública, ya cuando usted le entra al detalle real de cómo hace usted para disminuir el gasto, toma tiempo. Pero entonces, ¿por qué Toma asumen compromisos de hacerlo a No, corto porque plazo? yo pienso que lo están haciendo, es decir, y las señales que yo recibo del Poder Ejecutivo, que es donde el gobierno tiene más acción de reducción de gasto, es de que hay reducción de gasto, ¿verdad? ¿En dónde se ha manifestado eso? Bueno, por ejemplo, digamos, de la peor manera, de la manera que a uno no le gusta, pero se está manifestando. Por ejemplo, empieza a haber grandes restricciones en los ministerios para movilidad. Entonces, eso empieza a crear situaciones de gobierno absurdas, porque si usted tiene un funcionario que tiene que estar en campo, piense usted, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y que no tiene, y que le dicen, no, se acabó, no hay plata para transporte, coja un bus. De verdad está sucediendo así, literalmente. Eso es un absurdo, ¿verdad? Pero entonces son contenciones del gasto sin estrategia para el país. Bueno, O sea, es que es donde volvemos a lo usted mismo. puede, en el corto plazo, donde usted puede reducir es en ese tipo de rubro de gasto.
el paso siguiente es reducir... Bueno, Pero es que usted nos está contando que lo están haciendo en el Ministerio de Agricultura, donde no debería de estar ese tipo de contención. O sea, ¿en dónde lo estás aplicando? Es que no hay que hacerlo con inteligencia, O sea, pareciera que no. el impacto grande de la contención del gasto vino por el capítulo 3 de la reforma fiscal, que es el que tiene que ver con la reforma al sistema de salarios, de salarios. ¿verdad? Al hecho de que los pluses se calculen como monto nominal en vez de monto porcentual. Entonces ahí cuando uno ve la sumatoria de a dónde ha impactado el gasto público, es ahí. Ahora, ¿qué le queda al gobierno? Pero toma tiempo eso, Eli. Claro, pero sí se ha notado ya, sí se ha sentido. Sí. Sobre todo porque recordemos que doña Rocío, a la tercera semana de haber asumido el cargo, anunció que iba a adoptar esas medidas y las adoptaron por decreto, después las pusieron en la ley para darle rango de ley, pero desde mayo del 2018 vienen, por lo menos en el gobierno central, aplicando esa contención en materia salarial, ¿verdad? Pero en el corto plazo, como bien decía don Gonzalo, si el gobierno quiere recortar algo, realmente es muy poco lo que puede hacer. Entonces, recorta en viáticos, recorta en alimentos y comida, alimentos y bebidas, ese tipo de cosas, ¿verdad? En viajes. Y por eso es que cuesta tantísimo entender por qué, si el gobierno se comprometió a que después de la reforma fiscal venía la reforma del Estado, ¿por qué ahora el presidente sale con un discurso que ya no es medias tintas? Ya se abrió, ya se rajó completamente y dijo, nuestra reforma del Estado, vamos a hacer unos ajustecitos por aquí para tratar de buscar mayor eficiencia. El mismo cuento que venimos oyendo hace 30 años. Nosotros sí vamos a hacer a CNP eficiente. Perdón, pero aquí ya se probó. O sea, aquí solo falta bajar a la Virgen María del cielo para que venga a ver qué hace con él. Contrario totalmente a su fundador del partido que lo llevó al gobierno, que incluso antes de que asumiera, planteaba un proyecto que llamaban cerrar, ¿verdad? Cerrar instituciones. Ahí Si tenemos en ustedes la me línea... preguntan a mí, ¿verdad? Yo tendría que quitarme, vamos a decir, el sombrero de analista económico y ponerme el de analista político. Y decirles que en este momento el gobierno no tiene menudo en la bolsa ni para comprarse un cono de fresa. En otras palabras, que este gobierno obviamente no tiene el combustible, el músculo político para intentar ya nada sustancial. Y apenas llevamos año y medio, don Gonzalo. Ya vienen las elecciones de alcalde, ya empiezan a calentar las precampañas para la elección del 2022 y por lo tanto, ¿quién va a querer prestarle votos a partir del año entrante al gobierno, que solo tiene 9 diputados, para hacer cosas incómodas y difíciles como ajustes en el gasto fiscal? ¿Nadie? Sí. Tenemos en la línea telefónica a don Welmer Ramos, diputado del PAC, exministro de Economía. Don Welmer, buenos días y gracias por estar en la lupa. Queríamos, usted como parte de la fracción del partido de gobierno y también exministro recientemente de Economía, ¿cómo recibe esas cifras, ese anuncio presentado ayer por el Banco Central de un crecimiento leve, como lo hemos visto en las cifras, pero que los analistas que tenemos hoy invitados dicen que no hay que lanzar las campanas al viento todavía y hay que ser muy prudente? Sí, yo veo que la economía nuestra tiene un problema de fuerza en el crecimiento desde hace mucho tiempo, y eso pasa por un tema que ustedes no están tratando ahí, que es fundamental, es la reforma del mercado. Mientras sigamos hablando únicamente de la reforma del Estado, que es importante, que hay que hacerlo eficiente, pues estamos dejando de ver quizá la parte más importante, que es el fortalecimiento de la demanda agregada, del consumo principalmente. Y Costa Rica ahí sí que tiene una serie de falencias que hacen que el costo de vivir en este país sea altísimo, pero no es consecuencia ni de impuestos ni de salarios, sino que son consecuencias de situaciones oligopólicas y monopólicas que vive Costa Rica. Familias altamente sobreendeudadas a tasas de interés elevadísimas para lo que sea, pues le restan capacidad adquisitiva y entonces la demanda interna no se mueve. Ahora en tiempos en que la demanda externa viene de capa caída, porque el mundo está entrando en cierta
un crecimiento menor. Cuando nosotros vemos aquí la formación de los precios de los productos del agro totalmente desequilibrados en contra del productor, que recibe precios de ruina, y que los consumidores tienen que pagar precios de usura, es urgente entrarle a la reforma del mercado también. Cuando nos damos cuenta nosotros que el costo de pasar una tarjeta cuesta hasta 7%, en un país que fue a una huelga porque le aumentaron un 1% a la canasta básica, y alguien, solo transar, cobra el 7%, cuando en el mundo cobran 35 veces menos en Europa, en un sistema que es mundial. Cuando nosotros tenemos que el Estado paga de más, hasta un 20%, bueno, cuando vemos todas esas falencias aquí, nos damos cuenta de que hay que entrarle a la reforma del mercado, porque hay muchas estructuras monopólicas y oligopólicas que están extrayendo rentas de ese tipo, monopólicas y oligopólicas, y que hacen que el consumidor no tenga los recursos necesarios para mover el mercado interno. Solo en el tema de las tasas de usura, si pusiéramos la tasa del 35%, de ahí para arriba los costarricenses por año están pagando 2,5 puntos del PIB, o sea, 2,5 veces lo que va a recaudar el gobierno en el plan fiscal. Eso, agregado a la demanda interna, por Dios, esto nos pondría a crecer a nosotros a niveles altos. Si vemos lo que estamos pagando de más por el uso de los datáfonos, nos damos cuenta que estamos pagando 0,5 punto del PIB, y que eso tiene efectos agregados, efectos multiplicativos en la economía si se les queda del lado del poder adquisitivo de los consumidores. Hay que hacer esas otras reformas que son las que estamos peleando aquí adentro, en la Asamblea Legislativa, y que urge pasar, y que claro, ahí sí hay grupos ganadores que no quieren y dicen esto no me lo toca. Es que hablar de reforma del Estado, como el Estado es de todos, no es de nadie, y como no es de nadie, entonces no hay ningún problema. Que es importante hacerlo, claro, bajar los costos de producir, podemos bajarlos, pero si no hay más demanda, no va a haber entonces más contratación de empleo, no va a haber reactivación económica, y los niveles de desempleo seguirán creciendo, y desigualdad, si no bajamos los costos, seguirán aumentando, y la pobreza seguirá en niveles muy altos y quizá creciendo. Y eso sí es economía, distribución, empleo. Vamos a ver, don Welmer, ¿qué nos dicen los analistas que quieren intervenir también? No, yo sí me gustaría, concuerdo con varias de las cosas que dice don Welmer, pero sí me gustaría, don Welmer, llamar su atención sobre un aspecto de la reforma del Estado que no es simplemente ahorrar, ¿verdad? O disminuir el gasto, sino es el problema del altísimo costo de las transacciones con el Estado, es decir, de lo que la gente llama la tramitología, o el exceso de burocracia, o las sobrecargas que tienen los emprendedores, los empresarios, los costos altísimos de permisos y trámites, y vuelva usted a hacer las cosas, y vuelva. Entonces, el aspecto, digamos, eficiencia y eficacia en la reforma del Estado es muy importante, don Welmer. Para los costarricenses, el problema no son los impuestos, necesariamente, y per se, el impuesto más grave que sufre la producción por parte del Estado es el de los enormes costos de transacción y los trámites espantosos que tiene que enfrentar cualquier empresario, incluso el microempresario y el empresario unipersonal, ¿verdad? Y ahí, perdone, don Welmer, pero no hay excusas, ahí tenemos que meter el bisturí. ¿Don Welmer? Un minuto, don Welmer. Un minuto porque nos vamos. No, yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo en la reforma del Estado y que hay que quitar esas cosas, pero mientras a un productor agrícola, por ejemplo, o una pequeña empresa, se le paga en precios ruinosos porque hay alguien con poder de mercado que tiene la capacidad de imponerle precios que son ruinosos y después cobrarle al consumidor precios que son abusivos, por Dios, entonces nosotros no vamos a poder reactivar la economía. Mientras siga habiendo unas familias excesivamente endeudadas, que ahí tenemos 850,000 casos de cobratorios en el Poder Judicial, de gente que está pagando tasas de usura, entonces nosotros no vamos a hacer que la plata le alcance a la gente, y entonces la demanda
interna, el consumo interno no va a reaccionar, y entonces si las empresas no venden más, no van a contratar empleados, y si no contratan empleados, la pobreza seguirá creciendo y la desigualdad seguirá siendo también terrible. Hay que entrarle Perfecto, a la don reforma Welmer. del mercado y a la reforma del mercado, pero esta parte de la reforma del mercado es un tema en que nadie quiere discutirlo. Bueno, ya lo vamos a discutiremos traer en la para, lupa. para hablar del tema, don Welmer. Ahí Muchas está gracias. don Welmer Ramos, Solo que quiero agregar, lo hemos Hilda. invitado, nada más, perdón, lo hemos invitado para que forme parte del análisis, él como representante de la fracción del partido de gobierno, oficialista. economista, ¿verdad? Y que fue ministro de Economía en el gobierno pasado, de Nos Luis escribe Guillermo la Solís. presidenta de la Cámara de Comercio, doña Yolanda Fernández, y dice textualmente: el comercio se ha visto muy perjudicado por la falta de claridad y de comunicación y de confianza de parte del gobierno. Hemos perdido 30,000 empleos y el 15% de los locales comerciales. Seguimos sin ver un horizonte claro, necesitamos transparencia. 30,000 empleos y 15% de los locales comerciales. comerciales, dice doña Yolanda Fernández. Presidenta de la Cámara de Comercio. Gracias, doña Yolanda, por su aporte. Gracias a ustedes también, don Gracias, Gonzalo don Ramírez, Gonzalo. don Eli y Feinstein, por ayudarnos a entender este tipo de cosas y no dejarnos llevar como por un anuncio único, Por un solo, juego de suelto. pólvora. Sí. Ajá, porque entonces si no, ahora gastamos el aguinaldo creyendo que todo va viento en popa y no, mesurados todos. Gracias. Muchísimas don gracias. Muy amables. Y a todos Un gusto, ustedes un por gusto, Eli. acompañarnos. Placer, de verdad. Los Mucho gusto invitamos. verlos. Gracias. Carlos. Gracias, igual, Hilda, don encantado. Gonzalo. Gracias a Los ustedes. invitamos a ustedes a que nos escuchen mañana. Mañana estará aquí en la lupa el ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora, aquí Mora. con doña Hilda. Yo estaré ausente, pero Sí. bueno, ahí se lo dejamos en Ahí buenas estaremos manos. mañana con don Víctor y hoy a las 5 de la tarde, debate municipal Punta Arenas para que nos sigan a partir de las 5 de la tarde. Así es. Hasta luego, gracias. Vienen las noticias.